parte la exposición del profesor Amaral me descoloca, porque digamos, parte de lo que él dijo yo lo iba a mencionar acá, y por un lado también me ahorra parte de la presentación, me puedo ir a algunos de los temas que quería tratar, digamos, ¿no? Efectivamente, digamos, Gramsci escribe poco sobre la Revolución Rusa y yo me concentré en la lectura de los textos tempranos, o sea, sobre todo de los que escriben en el año 17. Y ahí quisiera hacer una mención, digamos, más allá de que el profesor Amaral ya explicó, digamos, de qué se tratan estos textos. Quisiera hacer una mención y una lectura que me permita empalmarla con otras lecturas que se hacen y apreciaciones que se hacen sobre la Revolución Soviética en esos años, ¿no? En los primeros años de la Revolución. Porque me parece que algunas de estas observaciones que parecen como, bueno, dichas como al pasar o que digamos, después no tienen una continuidad reflexiva en la obra de Gramsci, igual me parece que tienen un vínculo bastante estrecho con los debates que se articulan en torno a la revolución o que la revolución soviética promueve, no solo en el caso del joven Gramsci, sino en las latitudes más insólitas que uno pueda pensar, ¿no? Entonces, digamos, en principio quería destacar esto, digamos, de las citas que citaba el profesor Amaral, este antietapismo, digamos, que es manifiesto, digamos, no solo en el título del artículo de Gramsci, esto de los bolcheviques o la revolución rusa contra el capital de Karl Marx, y específicamente contra esas perspectivas de desarrollo histórico que anuncian, ¿sí?, cierto, o que están de alguna manera sostenidas en cierto evolucionismo y en un derrotero de alguna manera ya trazado. Y, digamos, ahí lo que aparece es una confrontación con esas elaboraciones marcianas, que también uno podría decir, hay otras elaboraciones marcianas que son contradictorias con esas del prefacio y del manifiesto. Pero a mí lo que yo querría destacar es esta preocupación por el carácter temporal de la revolución, digamos, ¿no? Esta apreciación que hace Gramsci, diciendo, bueno, acá hay un tema novedoso, ¿no? Esta revolución, de alguna manera, no viene a corroborar las leyes del materialismo histórico o las supuestas leyes o tendencias del materialismo histórico, sino que viene a ser otra cosa, digamos, ¿no? Viene a saltarse un tiempo. Incluso ese tiempo puede ser elaborado, o sea, puede ser adquirido como experiencia, dice en la cita que hacía el profesor, esto de que puede ser algo realizado en el orden del pensamiento, o sea, adquirido como experiencia, una experiencia que tiene carácter internacional, o sea, no la necesita hacer el pueblo ruso, sino que le puede llegar por la vía de la prédica socialista. Y esto, digamos, se articula con otros segmentos de las apreciaciones de Gramsci, en donde, por ejemplo, llega a decir, los bolcheviques están nutridos de pensamiento marxista, es una cita, y esto es así porque son revolucionarios, no evolucionistas, ¿no? Ahí hace una contraposición, y el pensamiento revolucionario, agrega, niega que el tiempo sea factor de progreso. O sea, él se está corriendo, evidentemente, de cualquier perspectiva de la temporalidad histórica tal cual está siendo pensada y tal cual está siendo vivida y tal cual la seguimos viviendo, a partir de esa conceptualización que emerge con la modernidad, tal cual demostraron, entre otros, Reinhard Koselleck. Incluso en otras apreciaciones, Gramsci, cuando piensa a los maximalistas, que es un texto también el 17, en donde no hay una identificación de los maximalistas con los bolcheviques, sino que los maximalistas serían siempre un sector del proceso revolucionario que estaría empujando la revolución a no detenerse, ¿sí?, a tener un ritmo propio. Ahí aparece este maximalismo, ¿sí?, como un vector, como un vector hacia el futuro, hacia una apertura del tiempo,
que impide que la revolución se empantane, ¿sí? Que la revolución quede como estancada, se detenga, se congele, para usar una frase de Saint-Just respecto de la Revolución Francesa, ¿no? Y esto permite pensar una doble interpretación del texto gramsciano. Por un lado, pensar esta detención o permanencia como este ritmo revolucionario, como el sostén, como la permanencia, o sea, como quedarse detenido en ese ritmo revolucionario, es decir, una suerte de revolucionarización permanente de las situaciones de vida. Y por otro lado, con esto de la detención o la interrupción, digamos, ¿no? O sea, colocarse como en una dinámica o pensar a la revolución y al maximalismo como una dinámica, una dialéctica de la revolución articulada en la doble significación del terminar la revolución. Terminar como llegar hacia su realización definitiva, terminar como, ¿sí?, disolverla, ¿sí?, ponerle un tiempo que anule los propios tiempos, ¿sí?, que la revolución abriría. Y esto me parece que es bien interesante porque efectivamente la revolución en Rusia instala un problema mayor para las perspectivas que Gramsci descarta, digamos, que serían las de este marxismo de corte evolucionista, que es que Rusia aparece como una paradoja temporal, digamos, ¿no? Aparece como una revolución que tiene lugar en un país autocrático y agrario, y por lo tanto uno podría decir el acontecimiento más avanzado en términos de el progreso civilizatorio según las teorías del progreso, o sea, aquello que avanzaría hacia un estadio de desarrollo superior al de la sociedad capitalista, se da en el país en el que presenta las condiciones más atrasadas respecto de esos mismos parámetros, digamos, un país que no ha llegado a desarrollarse plenamente en términos capitalistas, ¿no? Esta paradoja temporal que instala la revolución se vehiculiza a través de una serie de discusiones que no siempre son conscientes. Y eso incluso aparece en la misma revolución soviética, digamos, ¿no? En muchas de las discusiones que tiene los bolcheviques con otros sectores de las vanguardias políticas, muchas de estas discusiones están articuladas en torno a cuál es el tiempo y el ritmo de la revolución, cuáles son los derroteros medidos en términos de la emergencia de una nueva temporalidad histórica. Y Gramsci parece acusar, ¿sí?, muy intuitivamente, uno podría decir, porque tiene muy poca información, pero parece acusar este carácter novedoso, ¿sí?, de la revolución. Incluso porque ya él, muy temprano, en 1917, y uno puede decir, en Argentina ha pasado lo mismo, había un montón de activistas, militantes socialistas o bundistas que afirmaban más o menos lo mismo. Él dice, estamos convencidos, es una cita, ¿no?, de que la Revolución Rusa es, además de un hecho, un acto proletario y que debe desembocar naturalmente en el régimen socialista. Y hay una distinción, hecho-acto, ¿no?, una distinción que me parece que es muy productiva, porque el acto proletario, ¿sí?, implicaría ya digamos, el pasaje a un plano de conciencia de los sujetos de la revolución. Y este es el tema, digamos, ¿no?, el tema que yo quisiera presentar en esta breve ponencia, que voy a tratar de hacer más breve para que el tiempo sea razonable, digamos, ¿no? Estos sujetos Gramsci en estos textos los nombra de dos modos, a veces como proletariado, ¿sí?, incluso a veces hace una distinción entre el proletariado rural y el proletariado industrial, siempre refiriéndose a Rusia, o como voluntad colectiva popular, una voluntad colectiva popular que él además, bueno, con ese término ya está atendiendo a ciertas dimensiones espirituales, morales, culturales, o sea, ya hay una preocupación por la dimensión cultural de la revolución, y esa voluntad se forma casi de modo inmediato, dadas las condiciones de la guerra, o sea, en una experiencia de muy corta duración, contrariamente a todo lo que él dice sería un desarrollo normal, que implica, ¿sí?, una especie de trabajo de capilar, ¿sí?, de construcción de esa voluntad colectiva. Dice, la guerra inédita que tenemos frente a nosotros ha construido condiciones impensables, y ahí se han amalgamado entonces las experiencias no solo rusas sino europeas, permitiendo que se configure esta voluntad colectiva popular que ubica en el plano de la anormalidad. O sea, hay todo un segmento de uno de los artículos en el que dice acá
lo normal hubiese sido esto, pasó esto otro. Lo normal hubiese sido esto, pasó esto otro. O sea, coloca a la Revolución Rusa en el plano de la normalidad y al sujeto de la Revolución Rusa también en el plano de la normalidad, ¿no? Por lo tanto, quisiera que tuviéramos esta dimensión de lo anormal, digamos, ¿no? Porque la dimensión de lo anormal ahí viene a contrastar con lo que sería el ritmo del progreso, del desarrollo, según los parámetros de las concepciones progresistas que permeaban a casi todas las concepciones políticas del momento, incluyendo a las socialistas. Esta característica de la construcción de una voluntad colectiva popular, de este proletariado y de esta dinámica maximalista que encuentra Gramsci, me parece que es lo que le permite afirmar, contrariamente a lo que después va a pasar, esto es en el intermedio entre febrero y octubre, que la Revolución Rusa ha evitado el modelo jacobino. ¿Sí? El modelo jacobino él lo piensa como un modelo de nueva imposición de autoridad. O sea, hay una revolución contra la autoridad, modelo jacobino es imposición de un nuevo orden burgués, en el caso de la Revolución Francesa, y por lo tanto gestación de una nueva autoridad política que la Revolución Rusa estaría evitando y por lo tanto abriendo las posibilidades a la más amplia diversidad de experiencias pluralistas desde el punto de vista político que se haya tenido hasta ese momento, y ese para él es un plano central en términos de que efectivamente ahí se puede desplegar una revolución de corte socialista, ¿no? Y ese sería la naturalización que él piensa entre el acto proletario de este proletariado y pensado así, antijacobinamente, y esta posibilidad de revolución cultural, digamos, ¿no? O de dimensión cultural de la revolución. Y una de las piezas que está en un artículo también medio perdido, y todas estas son como apreciaciones también muy escritas inorgánicamente, no es que él se sienta, ¿no?, a pensar sobre la Revolución Rusa. Dice, algo como el impulso de todo esto viene del Soviet. Dice, el Soviet ha demostrado ser inmortal como la forma de sociedad organizada que se adhiere plásticamente a las multiformes necesidades económicas y políticas, permanentes y vitales de la gran masa del pueblo ruso, que encarna y satisface las aspiraciones y las esperanzas de todos los oprimidos del mundo. O sea, encuentra en el Soviet algo así como una fórmula, ¿sí?, plástica, ¿sí?, que permite que su carácter político, ¿sí?, se sitúe en los ámbitos más diversos, ¿no? Él encuentra eso en el Soviet. El Soviet como el lugar de la expansividad y de una dimensión que parece ya la clave de las propias intervenciones de Gramsci, que es esta dimensión cultural que, y esto lo digo también de paso, volviendo a la cuestión de la temporalidad, es parte de las discusiones que hay en la Rusia revolucionaria de 1918, por lo menos hasta fines de los años 20, ¿no? Ahora, estas intervenciones de Gramsci, que parecen intervenciones un poco, digamos, desarticuladas y como intuitivas, ¿sí?, me parece que cobran más sentido si las leemos a la luz de otras intervenciones que tienen lugar en otros lugares, porque son bastante consistentes con esas otras intervenciones y permiten leer a la Revolución Rusa, o en realidad a la Revolución Soviética, lo de Rusia ya es un problema, digamos, nombrarla así, de un modo novedoso, a como se la ha tratado en general, digamos, ¿no? Entonces voy a empezar por dos citas de dos exiliados que pasaron por Buenos Aires. Me parece que el exilio tiene Brecht decía que los exiliados tenían una acuidad visual particular, ¿sí?, eran más agudos para ver los problemas porque tenían una relación de compromiso y distancia simultáneos, ¿sí? Estaban lejos y a la vez cerca, ¿no? Y esa distancia, ese trabajo sobre la distancia permanente les permitía ver más agudamente la realidad. Mikhail Yaroshevsky, un exiliado, un emigrado ruso en Buenos Aires que se exilia después de la Revolución de 1905, escribe en varios
lugares de la prensa porteña, desde diarios como La Razón hasta revistas culturales como Nosotros o periódicos anarquistas, comunistas, socialistas. O sea, escribe en todo el arco político y cultural que trabaja sobre el tema y se preocupa por los debates sobre la revolución. Y dice, muy tempranamente, el verdadero carácter de esta revolución, como revolución obrera campesina, reside en la nueva fuerza popular surgida de ella en forma de consejos obreros, campesinos y soldados, o sea, en el soviet. Ese protagonismo que son los soviets, marca, dice, el tono de la revolución. Y para este exiliado es su causa profunda, o sea, lo nuevo que hace que una insurrección por el hambre, el hastío de guerra, contra el autoritarismo, o sea, eso se transforma en un acontecimiento revolucionario. No se hubiese transformado en un acontecimiento revolucionario si no se hubiese configurado este soviet, que tiene un antecedente, obviamente, es 1905, y muchos van a encontrar antecedentes previos, digamos, ¿no? Pero ahí es donde aparece la novedad. ¿Y qué sería el soviet para este exiliado ruso en Buenos Aires, que escribe a la distancia, escribe desde Buenos Aires con las noticias que le llegan aquí, que tampoco son demasiadas? Para él es lo que nosotros podríamos llamar una subjetivación revolucionaria. Él lo dice en el léxico de la época, dice, es la nueva personalidad histórica nacida con la revolución, o sea, un nuevo sujeto. Esa es lo que se manifiesta en, cito, esos mitines, en las organizaciones surgidas de ellas, a lo que nosotros podríamos agregar, en los cuales las mujeres, los trabajadores, los soldados, los campesinos, dejan de ser eso, mujeres, soldados, campesinos, trabajadores, para convertirse en miembros activos de las nuevas organizaciones que ponen en pie la revolución y que ya no pueden ser meramente nombrados según esas figuras identitarias. Otro exiliado, ahora un anarquista ucraniano, escapado, o sea, expulsado en realidad, de la revolución por los bolcheviques, o sea, detenido cuando los bolcheviques y el Ejército Rojo reprimen a las fuerzas anarquistas en Ucrania, tanto a las magnovistas como a las otras fuerzas autonomistas anarquistas, es detenido, encarcelado, liberado gracias a las fuerzas conjuntas de la huelga de hambre de los detenidos y la presión de los delegados de la Tercera Internacional, deportado a Berlín, llega a Buenos Aires en 1922 y rápidamente se pone a escribir sobre esa experiencia, dada su preocupación por lo que para él ya era el fracaso de la revolución en Rusia. Y ahí también él, como muchos de los que escriben sobre la revolución, dice, la revolución fue obra de las masas populares, o sea, uno podría decir de esa voluntad colectiva popular de la que habla Gramsci. Pues dice, el control obrero en las ciudades y la apropiación de las tierras en el campo fue realizada por los obreros y los campesinos mismos. Y sobre febrero de 1917 agrega, la revolución rusa no fue guiada por nadie, pues, y esto es lo que me interesa a mí destacar, nadie obedecía ya. La iniciativa estaba en todos, o sea, desobediencia, ¿sí? Gorelik ejemplifica esta expansividad revolucionaria en el surgimiento de múltiples organizaciones caracterizadas por un protagonismo popular de talante autonomista. Bueno, escribe muchos textos muy largos, algunos se publican primero en ruso, en Buenos Aires, otros y se van luego traduciendo. Y él incluso llega a decir, la obra es tan profunda que la discusión actual, por ejemplo, en el campesinado, es ¿cómo vivimos ahora sin nobleza y sin policía? Esa es la pregunta, ¿sí? Dice que, o sea, ¿cómo organizarse, cito, ¿no? ¿Cómo organizarse fraternalmente para que todos pudieran vivir bien? Y incluso, más allá de los avances y retrocesos, Gorelik es crítico, pero a la vez es un crítico medido, ¿sí? A pesar de todo lo que él sufre en términos personales, por la experiencia con los bolcheviques, es un crítico medido de la experiencia bolchevique, pero implacable, ¿no? Al mismo tiempo. Él dice, más allá de todas las dificultades, errores, avances, retrocesos, cito, las masas aspiraban instintivamente y más o menos conscientemente a una sociedad diferente, libre, sin patrones, ni capitalistas, sin propietarios, ni gobierno, sin autoridad, dice. Y a eso él lo ubica como tendencias o actitudes anarquizantes, más allá de las identidades asumidas por obreros, campesinos. O sea, él encuentra que hay un
sesgo, lo llama anarquizante ahí funciona como una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta que por supuesto él utiliza también hábilmente en el sentido de que él es anarquista, digamos, ¿no? Pero es una etiqueta que funciona para nombrar un arco muy diverso de acciones y formas de subjetivación autonomistas. Si vamos a otros intérpretes o lectores de la revolución, toda esta autonomía o esto que llamamos subjetivación y movilización desde abajo, ¿sí? Donde cualquiera, ¿sí? Toma la palabra, como relata John Reed en 10 días que conmovieron al mundo, ahí cuando le preguntan por qué no opina y dice no tengo mandato y le dice acá nadie habla con mandato. En otros testigos esto aparece de otro lado, digamos, aparece como la desmesura, ¿sí? Como el desborde, como el exceso, como la orgía incluso. Y así muchos caracterizan al soviet como un desborde que corrompía las prácticas legalistas en algunos casos del socialismo democrático, en otros casos más aún, ¿sí? Lo que corrompía era al propio momento histórico, ¿sí? O sea, había como una extralimitación respecto de la historia, ¿sí? El soviet, los maximalistas, la revolución soviética estaba dando un paso que la historia no permitía, o sea, contrario a esta exposición de Gramsci, digamos, ¿no? Donde lo novedoso sería dar ese paso y salirse de esas supuestas leyes de la historia o tendencias de la historia. Incluso para muchos de estos críticos el desborde o el exceso alcanzaba a los propios artífices y así hablaban de desborde de los instintos populares, corcel desenfrenado, violencia ciega de los instintos. Estas son figuras que propone el diputado socialista Antonio de Tomaso acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, y así hay varios, no me los voy a saltear. Esto incluso se puede ver en cómo se traduce el término bolchevique, ¿sí? Como maximalismo, que tiene que ver con esto, con dotar a esa revolución de un excedente que podía ser visto como carga negativa o como carga positiva. Lo importante, más allá de quienes veían a este extremismo o maximalismo o desborde o exceso como una negatividad del proceso revolucionario, o quienes lo veían como lo positivo, lo que permitía avanzar hacia aspiraciones más radicales y profundas de transformación, es que lo que había por detrás, ¿sí? De este extremismo eran las multitudes, o sea, las que propiciaban el exceso, la orgía, lo bárbaro, el desborde, esas eran las multitudes, las masas, ¿sí? Los trabajadores o los campesinos. En general se habla siempre del Mujica en términos bastante despectivos, y su figura era el soviet, ¿no? Y me parece que la figura del soviet también es interesante para pensar las dificultades que caracterizar al soviet tenía, digamos, ¿no? Soviet es una palabra que finalmente deja de traducirse, por lo menos acá en Buenos Aires, por las dificultades de traducción, digamos, ¿no? Porque traducirla por consejo no daba cuenta de todas las características que tenía, ¿no? Y ahí podemos ver dos perspectivas. Estoy demorando un poco, ¿no? No, sí, porque son menos cuarto. Sí, no importa. Bueno, hay una tendencia, digamos, para pensar al soviet, hay una tendencia a escribirlo, a naturalizarlo, ya sea escribiéndolo en una particularidad rusa, o sea, es un problema de los rusos, una particularidad rusa, o a destacar algo así como su ensamble perfectamente representativo de ciertas divisiones y actividades de la dinámica social, naturalizando a su vez esas divisiones, ¿no? O sea, como la verdadera representación de los sujetos como tales, o sea, lo que correspondería a la representación de los obreros como obreros, de los campesinos como campesinos, de los soldados como soldados, etc. Pero hay otras intervenciones, esas serían las menos productivas, digamos, ¿no? Uno puede decir las que tratan de encajar al soviet dentro de la normalidad. Entonces vemos qué tipo de representaciones. Hay otras que son más atentas. Por ejemplo, Emil van der Velde, ¿sí? Socialdemócrata belga que viaja a Rusia a mediados del 17 y escribe un libro con sus experiencias del viaje. Él dice, preguntándose por qué no hay un parlamento central, ¿sí? Estaban en el llamado a la constituyente, ¿no? Estaban en intermedio, digamos, una constituyente que nunca va a constituirse. Pero en realidad a él no le preocupa, se trata de explicar por qué no hay un parlamento central. Y él dice, la causa
cito, es la colección más asombrosa y variada de cuerpos selectivos que deliberan día y noche en todos los sitios concebibles sobre todas las cuestiones posibles. A esto, ¿sí?, lo podríamos nosotros llamar principio soviético de reunión, deliberación y toma de decisiones. Algo de lo que dice Gramsci cuando dice de la plasticidad del soviet. Continúa el dirigente belga. Así, la vida política está como desmigajada, dispersada en un enjambre de parlamentos. ¿Sí? La revolución, digo yo, ¿no?, como dispersión, como sustracción de los cuerpos sujetos a las redes de configuración del poder dominante. O sea, esa desobediencia de la que hablaba Gorelik. Otro observador, Alfonso Goldschmidt, economista alemán, viaja también a la Unión Soviética. Dice, los soviets son el resultado de un proceso orgánico dirigido actualmente en Rusia por los bolcheviques, pero independiente de ello. Significan que la masa quiere administrarse ella misma por medio de esos consejos elegidos por la masa o el proletariado. Y agrega, el movimiento soviético es la marcha hacia la autonomía, que nosotros lo podemos entender como efectivamente una subjetivación emancipatoria, es decir, un movimiento que destituía la anterior partición y división de roles sociales y propiedades sociales, o sea, el antiguo régimen social, y lo sustituía por esta autorregulación, una autonomía, o sea, el darse reglas propias. Y acá me parece importante volver sobre Gramsci, porque uno podría pensar este movimiento, como principio soviético, como un movimiento social, digamos, como un colectivo, pero también como un gesto, como un acto, cuando él habla de acto proletario, un desplazamiento, sovietismo como movimiento social de masas, como instancia colectiva autogestionaria, pero también sovietismo como movimiento desde los previos lugares sociales a espacios inéditos. Así, bueno, hay otras intervenciones que son también interesantes, pero que voy a omitir. Uno puede pensar a la revolución como un pasaje, ¿no? En una cita del escritor Holguín, él veía como en una aldea campesina, campesinos que para él el día anterior eran ignorantes, ahora estaban discutiendo de política internacional. Para Tom Kelch, ¿sí?, que es un periodista británico que viaja a la Unión Soviética, se asombra de que los que eran hasta el día de ayer obreros ahora eran los que dirigían la empresa, llevaban la contabilidad e incluso mejoraban las técnicas productivas. Todo eso aparecía entonces como un pasaje de personas ignorantes, obreros conscientes, o sea, esto de cómo se constituyó esta voluntad colectiva popular de la que habla Gramsci, ¿no? Y me parece que es efectivamente la revolución lo que produce es este desplazamiento donde los lugares y los sujetos de antes de la revolución, ya no son los sujetos y los lugares de la revolución. Y el desplazamiento ese es el que se ha producido por esta subjetivación, que es lo propio de la revolución, la subjetivación de que estamos hablando, esta potencia política del soviet, que lleva una forma, y volvemos a la cita de Yaroshevsky. Estos mitines y en las organizaciones surgidas de ellos demostraba la voluntad de la nueva personalidad histórica y bajo la forma de estos consejos obreros, ¿no? Uno podría decir con Rancière, el obrero, el campesino, las mujeres, los jóvenes se comportan de modo impropio. En lugar de ser según estos nombres, toman la palabra y ahí radica el desbarajuste, que es una palabra que usan acá los comunistas para referirse a la Revolución Soviética. Es el desbarajuste de los atributos según las identidades. Los sujetos se desvían de los nombres y de esas identidades prerevolucionarias. Si algo caracteriza esa singularización, es el acto de palabra. Como lo apuntaba Emma Goldman al referir que la revolución ha desarrollado la lengua extraordinariamente. Emma Goldman es una militante norteamericana expulsada en los años de la Red Scare, ¿sí?, y se va a Rusia, ella era anarquista, simpatiza inicialmente con la revolución hasta el 21. Kronstadt es el momento en el que para ella no hay retorno, digamos, ¿no? Dice, la revolución ha desarrollado la lengua extraordinariamente. Ni el hambre más terrible ni el más espantoso frío son capaces de impedir el desbordamiento de la elocuencia. Esta toma de la palabra, José Sassbon hablaba de la toma de la palabra en la Revolución Francesa como algo del orden de lo capital, de lo central en el proceso revolucionario. Yo creo que me parece que es una idea extremadamente prolífica y que se replica en experiencias como la soviética.
esta toma de la palabra antes era exclusiva, antes estos sectores no tenían palabra, ¿no? Bueno, me quedan algunas cosas. Le voy a decir, digamos, esto de la palabra, me parece que es interesante. Una frase de un militante comunista, porque la pregunta sería, bueno, ¿cómo se produce esta subjetivación? Digamos, ¿cómo se corren estos trabajadores de los roles asignados? ¿Cómo dejan de hablar solamente como trabajadores y pasan a hablar entonces como miembros del Soviet? Eso incluso cómo afecta, yo creo que ahí además podríamos volver sobre el problema de la temporalidad, porque eso afecta notablemente lo que sería el tiempo vivido, digamos, ¿no? O sea, la experimentación de la temporalidad en la cotidianeidad. Por lo tanto, habilitando la emergencia de nuevas experiencias de la temporalidad y nuevas concepciones de la temporalidad, donde dejemos de hablar de lo normal como el desemboque, ¿sí?, que está orientado por el progreso. Porque esta desubjetivación parece como algo tan nuevo, tan compacto en términos temporales, que parece que viene de afuera, ¿no? Esto parece que la ruptura de las posiciones que ocupan los distintos sectores viene de afuera, digamos, como inyectada, ya sea por las minorías audaces, como decía, o por los que evaden la mediocridad, como decía Ingenieros. Efectivamente hace falta un acto de palabra, un acto rebelde. En Gramsci también aparece esto de la prédica socialista, aunque aparece un poco lateralmente, digamos, ¿no? Pero hace falta efectivamente una interpelación de los sujetos que cause, ¿sí?, que tenga como un efecto de shock, que desubjetive, que los quite de esa posición, que los desapegue de la identidad. O sea, es un proceso, incluso uno podría decir, hasta traumático, ¿sí?, de desapegamiento de la identidad. Y esto, hay una frase de un comunista, un obrero comunista, Punget Alberti, acá en Argentina, que, refiriéndose al manifiesto comunista, él decía: cuando dicen en el histórico manifiesto constitución de los proletarios en clase, no dejan librado a las determinaciones económicas el suceso del proletariado. Pues si la economía burguesa ha creado al proletariado, ha sido la filosofía de Marx y Engels la que le suministró a los desposeídos la noción de su papel en la historia, de modo que los llevó al rango de clase en oposición a la burguesía, infundiéndoles un dinamismo extraordinario. O sea, ¿cómo leo yo esto? Hay clase, suceso del proletariado, en la medida que hay un nuevo papel en la historia, una nueva narración, una nueva palabra. El proletariado es un suceso, implica un acto, un acontecimiento, el acto proletario. Así podríamos citar a otros. Me parece que todas estas son instancias para pensar incluso el proceso de subjetivación ya no como una relación entre vanguardias y movimientos de masas en los términos en que generalmente se ha pensado esa relación, donde las vanguardias siempre han sido encarnaciones sustancializadas, el partido, los intelectuales, la minoría, los esclarecidos, ¿sí?, los artistas, quien fuere. Esto posibilita pensarlos como actos, ¿sí?, incluso como actos que pueden ser repetidos y tomados como por cualquiera, y permite pensar incluso a los soviets como actos proletarios, donde el proletario ya no refiere a algún tipo de condición social preexistente, sino a esta posición subjetiva política, que trabajan como escenarios que entonces muestran sus modalidades de construcción colectiva y por lo tanto pueden ser replicados en ámbitos muy diversos. El riesgo de eso es la recaída en nuevas formas de identidad, que lo soviético se transforme en una nueva forma de identidad, que lamentablemente fue lo que pasó. Por eso podemos hablar en los años 30 del hombre y la mujer soviética, pero ya como instancias identitarias. Y eso, a mi criterio, marca un poco la derrota de la revolución y una cosa que también está en Gramsci, que es que finalmente sí se impuso el modelo jacobino y quebró la pluralidad de temporalidades, ¿sí?, de discusiones políticas, de perspectivas de futuro.